Hay partidos que valen 3 puntos, hay partidos que clasifican a una selección, y luego existen partidos como el que México jugará el próximo 1 de julio, porque esa noche no estará en juego únicamente un boleto a la siguiente ronda del Mundial. Estará en juego algo mucho más grande: 40 años de historia, 40 años de ilusiones, 40 años de promesas que terminaron en lágrimas. Durante 4 décadas, millones de mexicanos han vivido exactamente el mismo ritual. Antes de cada mundial nace una nueva esperanza, una nueva generación, nuevos héroes, nuevos sueños y una pregunta que se repite una y otra vez: ¿será este el año? Pero cuando llega el momento decisivo, algo siempre sucede: un penal fallado, un gol imposible, una desconcentración de apenas unos segundos, una decisión arbitral que cambia el destino, o simplemente un rival que termina recordándole a México lo difícil que es dar ese último paso. Generaciones enteras crecieron viendo cómo el sueño terminaba exactamente igual. Padres e hijos compartieron la misma ilusión y también la misma decepción. Desde Alemania en 1986 hasta Qatar en 2022, la historia parece repetirse una y otra vez, como si el fútbol mexicano estuviera atrapado en un ciclo del que nadie ha podido escapar. Muchos lo llaman mala suerte, otros hablan de falta de mentalidad. Y hay quienes aseguran que existe una verdadera maldición que aparece cada vez que México enfrenta un partido de vida o muerte. Pero quizá la verdadera explicación sea mucho más compleja. Porque romper 40 años de historia no depende únicamente del talento, depende del carácter, de la concentración, de la capacidad para soportar una presión que muy pocas selecciones en el mundo conocen. Ahora, el destino vuelve a poner a México frente a una oportunidad única. Esta vez, el Mundial se juega en casa, con millones de aficionados alentando desde las tribunas, con un país entero soñando con escribir una página completamente distinta. El 1 de julio no será simplemente otro partido, será una cita con la historia, una noche que puede convertirse en la más importante para el fútbol mexicano en los últimos 40 años, porque cuando el árbitro haga sonar su silbato, no comenzará únicamente un partido, comenzará la oportunidad de romper una maldición que ha perseguido a toda una nación durante 4 décadas. Si existe una razón por la que tantos aficionados hablan de una maldición, no es por superstición, es porque durante 40 años la historia ha encontrado una forma distinta de repetirse. No importa la generación, no importa el entrenador, no importa el rival. Cuando llega el momento decisivo, México parece enfrentarse siempre al mismo destino. Todo comenzó a sentirse real en 1994. Después de 8 años de ausencia en la Copa del Mundo, Estados Unidos recibía un mundial histórico y México llegaba con una selección llena de confianza. Había terminado como líder de su grupo y demostraba un fútbol sólido. La ilusión era enorme. Muchos creían que había llegado el momento de dar ese salto definitivo, pero el destino tenía preparado un viejo conocido: Bulgaria. El partido fue intenso, parejo y lleno de tensión. Ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate durante los 90 minutos ni en el tiempo extra. Entonces apareció el peor escenario posible: los penales. Cada disparo aumentaba la presión de millones de mexicanos frente al televisor, hasta que finalmente México volvió a quedar eliminado desde los 11 pasos. La historia que había comenzado en 1986 parecía repetirse exactamente igual. 2 mundiales, 2 eliminaciones, 2 enormes oportunidades que se escapaban de la manera más dolorosa. Sin embargo, nadie imaginaba que aquello apenas era el comienzo. 4 años después, llegó Francia 1998. México volvió a ilusionar a todo un país. La fase de grupos había sido convincente y el equipo mostraba carácter. En los octavos de final esperaba uno de los gigantes del fútbol mundial: Alemania. Pocos daban favorito al conjunto mexicano, pero sobre el terreno de juego ocurrió algo inesperado. México golpeó primero. Durante buena parte del encuentro, el sueño parecía hacerse realidad. El equipo defendía con orden y cada minuto acercaba más una clasificación histórica. Pero las grandes selecciones tienen una característica que las diferencia del resto: nunca dejan de creer. En apenas unos minutos, Alemania encontró los espacios, empató el partido y poco después marcó el gol de la remontada. Más de una hora había sido una de las mayores hazañas del fútbol mexicano. Terminó convirtiéndose en otra amarga despedida. La sensación era devastadora. México no había sido inferior. Simplemente no supo cerrar el partido cuando más lo necesitaba. Y esa sería una historia que volvería a repetirse. Llegó el Mundial de Corea y Japón en 2002. Quizá ninguna eliminación ha dolido tanto como aquella.
No era solamente un partido de octavos de final, era el clásico de la CONCACAF México contra Estados Unidos. Durante décadas, la selección mexicana había dominado a su vecino del norte, y la mayoría de los aficionados daban por hecho que el pase a los cuartos de final estaba prácticamente asegurado. Pero el fútbol no entiende de historia. Estados Unidos golpeó primero. México intentó reaccionar, pero nunca encontró respuestas. El marcador terminó 2-0. Aquel día cambió muchas cosas. Por primera vez, Estados Unidos eliminaba a México en una Copa del Mundo. Las críticas fueron enormes. La prensa habló de fracaso nacional. Y para millones de aficionados fue una de las derrotas más difíciles de aceptar. Si existía alguna duda sobre la llamada maldición, ese partido hizo que muchos comenzaran a creer en ella. Pero el destino todavía guardaba capítulos aún más dolorosos. Alemania 2006, otra vez los octavos de final, otra vez un rival de élite, otra vez Argentina. México jugó uno de los mejores partidos de su historia en una Copa del Mundo. Compitió de igual a igual frente a una selección llena de estrellas. Todo parecía encaminado hacia los penales, hasta que, en el minuto 98, ocurrió uno de los momentos más recordados en la historia de los mundiales. Maxi Rodríguez controló un balón fuera del área. Sin dejarlo caer, conectó una volea perfecta que se clavó en el ángulo. Un gol extraordinario, imposible para cualquier portero, un instante de genialidad que acabó con el sueño mexicano. 4 años más tarde, en Sudáfrica 2010, el destino volvió a ser cruel. Otra vez Argentina, otra vez los octavos de final. Otra vez la eliminación, aunque aquella derrota estuvo marcada por una enorme polémica. Carlos Tevez abrió el marcador con un gol en claro fuera de juego que el árbitro terminó validando. Las repeticiones aparecieron en las pantallas del estadio. Todo el mundo vio el error, menos el cuerpo arbitral. México quedó desconcentrado. Argentina aprovechó el momento y terminó imponiéndose con claridad. Para muchos aficionados, aquella fue otra herida imposible de olvidar. Y entonces llegó Brasil 2014. Quizá el episodio más doloroso de todos. México estaba haciendo un partido casi perfecto frente a Países Bajos. Durante más de 80 minutos había logrado controlar a una de las selecciones más poderosas del torneo. Giovanni Dos Santos había adelantado al Tri. La clasificación estaba muy cerca. Las cámaras enfocaban a los aficionados mexicanos celebrando. Faltaban apenas unos minutos. Entonces apareció Wesley Sneijder para empatar el partido. Y cuando todo apuntaba al tiempo extra, llegó la jugada que todavía hoy genera discusión. El contacto entre Arjen Robben y Rafael Márquez. El árbitro señaló penal. Klaas-Jan Huntelaar convirtió el gol definitivo. En cuestión de minutos, el sueño desapareció. Desde entonces, una frase quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol mexicano. No era penal, más que una protesta. Se convirtió en el símbolo de otra oportunidad perdida. En Rusia 2018 volvió a surgir la esperanza. México sorprendió al mundo derrotando a la campeona defensora, Alemania. El país entero volvió a creer. Pero en los octavos de final apareció Brasil. La calidad individual de Neymar y compañía terminó marcando la diferencia. Otra eliminación, otro intento frustrado. Y finalmente llegó Qatar 2022. Por primera vez desde 1978, México ni siquiera logró superar la fase de grupos. No hubo partido de octavos. No hubo oportunidad de romper la historia. Simplemente el ciclo terminó antes de comenzar. Para muchos, aquel fue el punto más bajo del fútbol mexicano en una Copa del Mundo. Y ahora, después de 40 años acumulando heridas, decepciones y oportunidades perdidas, México vuelve a encontrarse frente al mismo desafío, solo que esta vez el escenario es completamente diferente, porque el Mundial se juega en casa, y quizá, solo quizá, la historia esté preparada para escribir un final distinto. Después de escuchar esta historia, es inevitable hacerse una pregunta. ¿De verdad existe una maldición? ¿O simplemente México ha sido víctima de una serie de coincidencias extraordinarias? Durante años, esa ha sido una de las discusiones más frecuentes entre periodistas, exjugadores y aficionados. Hay quienes aseguran que hablar de una maldición es absurdo. Que el fútbol no entiende de supersticiones, que los partidos se ganan con táctica, preparación y talento. Y tienen razón. Pero también es cierto que el fútbol es uno de los deportes donde el aspecto mental puede cambiar absolutamente todo. Porque cuando una historia se repite durante 40 años, deja de ser únicamente una estadística. Se convierte en un peso que cada nueva generación debe cargar. Piénsalo por un momento. Los futbolistas que hoy representan a México crecieron viendo las mismas eliminaciones que vivieron sus padres.
Muchos eran apenas unos niños cuando observaron a Maxi Rodríguez marcar aquel gol imposible en 2006. Otros recuerdan perfectamente dónde estaban cuando Arjen Robben cayó dentro del área en 2014 y el árbitro señaló aquel polémico penal. Incluso los más jóvenes crecieron escuchando historias sobre Alemania en 1998, sobre Estados Unidos en 2002 o sobre las lágrimas de miles de aficionados después de cada eliminación. Es imposible borrar todo eso de la memoria colectiva, aunque ningún jugador haya estado presente en aquellos partidos. Todos saben exactamente lo que representan. Y cuando llega un nuevo mundial, la presión vuelve a aparecer, porque ya no se trata únicamente de ganar un partido, se trata de evitar convertirse en otra generación más que terminó escribiendo el mismo final. Ese tipo de presión puede cambiar completamente la manera de jugar. Los psicólogos deportivos hablan de un fenómeno conocido como ansiedad por rendimiento. Es ese momento en el que un atleta deja de actuar con naturalidad y comienza a pensar demasiado cada decisión. Un pase sencillo parece más complicado. Un disparo pierde precisión, una desconcentración de apenas unos segundos termina costando un gol. Y en los partidos de eliminación directa, esos pequeños detalles suelen marcar la diferencia entre avanzar o regresar a casa. Si observamos las eliminaciones de México, encontraremos un patrón que se repite constantemente. Rara vez fue ampliamente superado desde el primer minuto. En muchos casos, compitió de igual a igual contra selecciones consideradas favoritas, incluso llegó a estar por delante en el marcador. Eso ocurrió frente a Alemania en 1998, también frente a Países Bajos en 2014, y durante largos tramos del partido contra Argentina en 2006. El problema nunca fue únicamente la calidad futbolística. El verdadero problema apareció cuando el partido entró en sus minutos más decisivos. Ahí fue donde México comenzó a cometer errores que normalmente no cometía durante la fase de grupos. Errores de concentración, errores defensivos, pérdidas de balón en zonas peligrosas, o simplemente la incapacidad para cerrar un encuentro que parecía controlado. Mientras tanto, las grandes selecciones hacían exactamente lo contrario. Alemania, Argentina, Brasil y Países Bajos entendían que un mundial no siempre lo gana quien juega mejor. Lo gana quien sabe sufrir, quien mantiene la calma cuando el reloj marca los últimos 10 minutos, quien aprovecha la única oportunidad que aparece en todo el partido. Esa es, quizá, la diferencia más grande entre las selecciones históricas y aquellas que todavía buscan dar el salto definitivo. Y hay otro factor que pocas veces se menciona, la presión de representar a todo un país. México es una de las selecciones con mayor cantidad de aficionados en el mundo. Cada Copa del Mundo moviliza a millones de personas. Las expectativas son enormes. La prensa analiza cada entrenamiento. Las redes sociales convierten cualquier error en tendencia. Y cada jugador sabe que una sola jugada puede definir cómo será recordado durante el resto de su vida. Algunos futbolistas convierten esa presión en motivación. Otros terminan siendo consumidos por ella. Por eso, hablar de una maldición quizás sea una forma simbólica de explicar algo mucho más profundo. No se trata de fuerzas sobrenaturales. Se trata de una carga emocional que ha ido creciendo con cada eliminación. Cada fracaso alimentó el siguiente. Cada generación heredó las cicatrices de la anterior. Y romper ese ciclo nunca ha sido sencillo. Sin embargo, toda historia tiene un momento en el que puede cambiar. Y quizá ese momento haya llegado. Porque, a diferencia de otras copas del mundo, esta vez México no jugará como un visitante más. Jugará frente a su gente, en estadios que conocen su historia, con millones de aficionados empujando desde las tribunas y desde cada rincón del país. Pero jugar en casa también significa algo más. La presión será mayor que nunca, porque ya no habrá excusas. No habrá viajes largos, no habrá adaptación al clima, no habrá barreras culturales. Todo estará preparado para que México tenga una oportunidad histórica. Y precisamente por eso, el partido del 1 de julio podría convertirse en el examen psicológico más importante que haya enfrentado una selección mexicana en toda su historia. Ese día no bastará con jugar bien. No bastará con tener mejores estadísticas, no bastará con dominar la posesión del balón. Será necesario demostrar algo que durante 40 años ha hecho falta en el momento decisivo. La capacidad de creer hasta el último segundo. Porque si México consigue superar esa barrera mental, quizá descubra que la verdadera maldición nunca estuvo en el destino, sino en el miedo a repetir la historia. Esta generación tiene una oportunidad que ninguna otra tuvo. Jugar un mundial en casa, con estadios llenos, con millones de personas apoyando, pero también con una presión enorme. Para romper 40 años de historia, México necesita hacer algo que muy pocas veces logró:
Jugar sin miedo, no conformarse con defender una ventaja, aprovechar cada oportunidad frente al arco, evitar errores infantiles, mantener la concentración durante los 90 minutos y sobre todo, creer, porque muchas de las eliminaciones anteriores comenzaron exactamente igual, con un pequeño error, con 5 minutos de desconcentración, con una oportunidad desperdiciada. Los grandes equipos entienden que estos partidos no se ganan únicamente con talento, también se ganan con carácter. Si México logra mantener la calma cuando llegue el momento más difícil, quizá esta historia pueda cambiar. Dentro de unos días, cuando el árbitro haga sonar su silbato, no comenzará solamente un partido de fútbol, comenzará una batalla contra 40 años de historia. Millones de mexicanos volverán a creer, como lo hicieron en 1994, como lo hicieron en 1998, como lo hicieron en 2002, como lo hicieron en 2014. Pero esta vez, existe una diferencia. El Mundial se juega en casa, y las historias más grandes del fútbol casi siempre nacen cuando nadie se atreve a creer. Tal vez el 1 de julio sea recordado como otro capítulo de la maldición. O quizá, como la noche en que México finalmente logró romper 40 años de fracasos.